camaradas y amigos. Voy a leer porque no me confío más en mí. La última vez que hablé en público fue un desastre. La gratitud de todo el COFA por vuestra presencia. Siguiendo nuestro lema, Patria y Unión, continuamos hoy con nuestro ciclo Testimonios, de modo de documentar las experiencias personales de los camaradas que deseen compartirlas y hacerlas públicas. Archivos que con gusto enviaremos por email o WhatsApp a quienes nos soliciten, nos lo soliciten. Y dije documentar porque dichos testimonios quedan grabados y archivados en la biblioteca que la actual comisión directiva resolvió reactivar tras recuperar los sótanos de esta casona, inundados por años por la desidia de quienes explotaron el negocio gastronómico sin preocuparse por preservar las cañerías y las cloacas. Por fortuna, eso está resuelto y nos permite reactivar, poner en condiciones la biblioteca y guardar, como corresponde, estos documentos que vamos a escribir ahora, que ya venimos escribiendo desde hace 2 años atrás. Aprovecho el tema para aclararles que el producido por la generosidad de quienes ustedes puedan abonar el bono de contribución voluntaria por el valor de un café, en su totalidad aplicado al sostenimiento de las conferencias y reuniones, como la actual, de nuestro programa académico. Disculpen la aclaración, pero muy pocos son los que saben que desde hace 3 años nuestra asociación no percibe ningún ingreso por explotación de servicios de restaurante, bar y eventos, oportunamente concesionados y hoy en litigio, pero la realidad es que no hay ingresos desde ese lado que han sido tradicionalmente los principales. Pero como nosotros no lo comentamos, me parece apropiado decírselos ahora. Señor presidente, solicito su permiso para comenzar el acto. Bueno, antes de presentar a los expositores, les solicito a todos que nos pongamos de pie. Y hagamos un minuto de silencio en memoria de los camaradas y ciudadanos caídos en combate o abatidos por los crímenes de la sedición. Muchas gracias. Tomemos asiento. El primer testimonio será dado por el teniente coronel y abogado don Armando Nobel Valiente, un camarada y amigo de todo mi servicio militar. Les dejo expuesto los principales datos de su currículum, que todos los conocemos, pero de alguna manera es más fácil leerlos. Mi teniente coronel, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias. Hablar de la guerra es un tema delicado, a veces muy olvidado, hasta que de golpe aparece del todo. El proceso de inicio de una guerra no es de golpe aparece una guerra, se van creando condiciones. Este tipo de conflicto, que es el conflicto de la sedición, y aclaro, así debe ser llamado, porque el artículo 22 de la Constitución Nacional así lo llama y lo describe. Grave error, algunos lo llaman guerrilla, no existe
legalmente la guerra, mejor dicho, legalmente existe la guerrilla. O sea, está amparado por las convenciones del año 1949 y dice que una persona está dentro de la ley siendo guerrillero si cumple 4 condiciones: un jefe a cargo distinguido, usar símbolo, el símbolo que lo distingue por cualquiera sea de los partidos. Tercero, llevar las armas a la vista. Y cuarto, cumplir las normas y las leyes de la guerra. O sea, en nuestro país debemos llamarla sedición, como dice la Constitución, y no guerrilla, como dicen los guerrilleros. Por esa razón, en Tucumán, Operativo Independencia, los sediciosos usaban uniformes, usaban distintivos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estaban arriba, cuando bajaban, se ponían ropa civil o encima del uniforme. ¿Por qué? Porque querían ser considerados guerrilleros. Hasta los periodistas especializados no distinguen esta diferencia de fondo. ¿Sí? A mí me gusta probar lo que digo. Fíjense, esto usaban los guerrilleros. No me lo contó nadie, yo lo capturé con mi compañía. Páselo para que lo vean. Eso es lo que usaban. Uniforme, distintivo. Pretendían que no lo trataran, porque el otro tratamiento era incorrecto. Un civil que usaba armas en la guerra es el primer delito por el cual se lo puede fusilar. Entonces ellos pretendían hacer la guerra sin que les pase nada. ¿Saben de dónde se lo copiaron eso? Porque no lo inventaron. Santucho, cuando estuvo en Cuba, antes de armar el Ejército Revolucionario del Pueblo, fue instruido adecuadamente. ¿Sabe de quién se lo copiaron? De los vietnamitas, que le ganaron la guerra a los norteamericanos. O sea, algo sabíamos. Pásale a alguien para que lo vea. Por favor. Y vuélvanlo, porque lo necesito para otra clase en la palabra. O sea, tenemos que encuadrar política, constitucional y jurídicamente esta guerra. Si no, la vamos a volver a perder. Y ya empieza a estar lanzada. Ya empiezan los primeros síntomas. Los indios en el sur, en Neuquén, donde yo fui jefe de regimiento y les puedo asegurar que tal cual está pasando, es una sedición. Tan es así que el general Roca los eliminó, y ¿sabe qué? Los fusiló a todos con 2 leyes. Desaparecieron los indios. ¿Saben quién estaba al lado de ellos? Los indios ranqueles nuestros. Porque eran indios, sediciosos venidos del otro lado, chilenos. ¿Sí? Bueno, esto como introducción al tema, y ahora voy al caso concreto. Yo fui jefe, les cuento rápidamente el caso concreto y con esto termino. Yo fui jefe de compañía en el Regimiento 19, el Regimiento 19 en Tucumán fue el que les dieron centralmente la zona más ocupada o dominada por la sedición. Ahí estuvo Santucho en persona armándolo. Y le voy a contar mi primera anécdota de combate, que no fue de combate. Dividí mi compañía en 3 sectores. A cada sector una cantidad determinada de sendas y arroyos y cantidad de población. Estaban los guerrilleros, los sediciosos arriba del monte,
pegado al borde del monte estaban toda una serie de casuchas, etcétera, etcétera, que eran en general los que trabajaban en la cosecha. Y después venían los pequeños pueblitos. Bien. Y todo eso bajado de sendas y arroyos. Ese era el terreno. Entonces dividí la compañía a cada jefe de sección, subtenientes o suboficiales, sargento primero, porque no me alcanzaban los oficiales para cada cual. Les daba un sector, una cantidad de sendas, una cantidad de arroyos. Y tenían que reconocer todas las sendas que había en su sector, con una condición: no podían avanzar más allá de 300 metros dentro de la senda. Así lo tuve un tiempo. Esto conversado con el general Vilas, que era el comandante de la brigada, y que me conocía, había sido mi jefe regimiento. Un hombre muy conocedor del interior del país y de las costumbres provinciales. Por eso lo pusieron de comandante de brigada. No por peronista, como dicen. No tenía nada que ver. Era un tipo muy conocedor de la gente y del ambiente del interior del país donde se desarrollaba este tipo de conflictos. Y le voy a contar mi primera operación exitosa y después se dedicaron. Y no fue un tiroteo. Fue algo muy simple. Empecé con una bolsa de caramelos a recorrer todos esos lugares y asentamientos pegados al monte. Llegaba, daba un caramelito al nene, me sentaba a hablar, todo muy costumbres provinciales. Yo había estado destinado en el interior y las conocía. Me sentaba y hablaba media palabra, daba un caramelito, seguía, eso sucesivamente. Eso más o menos 30 días, 45 días. Hasta que un día llegué a una casita, me siento, siempre hablaba con la dueña de casa, normalmente se quedaba un rato un hombre, ahí el dueño de casa, el marido, y después por ahí se iba solito. Y esa vez también, pero se sentó y se fue enseguida, cosa que no es común entre la gente del interior. Se fue, salió y me dijo: solo con la señora. Tengo la cara de la señora, tengo la cara de la señora. La hija todavía me escribe. ¿Sabe qué vi en esa cara? Una lágrima. Y me hace así. ¿Sabe qué me estaba diciendo? Tengo a mi hijo arriba con la sedición. Uno lo capta enseguida porque está con la cabeza en eso, etc. Una lágrima y me dice así. Le digo, sin hablar, le dije así: lo vamos a arreglar. Y me fui a la base de combate. A las dos o tres días cae un pibito, uno de los hijos que me he quedado, me va a ver a la base de combate, me dice: mamá me quiere que vaya a ver. Bueno, voy a verla de nuevo, esta vez con más cuidado, Y a la señora, y me dice de nuevo, sin hablar, me dice: lo quiero acá, lo quiero acá. Y le digo: bueno, usted póngamelo acá, que yo se lo saco. Yo no puedo subir allá porque lo van a matar a él y me van a matar a mí. Póngamelo abajo, ¿sí? Y por supuesto, como era un local, de vez en cuando a los que eran locales y para hacer alguna actividad bajaban con uno de ellos, o a veces bajaban solos. Parece que los tenían confianza y los dejaron bajar solos. Bueno, así pasó. Al cuarto día, una semana, vienen los pibes y me dice: mamá lo espera.
Eso significaba que estaba chico allá. Entonces me presento al jefe de regimiento. Hasta ahora el jefe de regimiento no sabía nada. Y como siempre, a los jefes yo siempre los sorprendo con alguna de estas, ¿no? Y le digo, mi teniente coronel, sí, necesito que me dé permiso para ir una semana a Buenos Aires. Yo en esa época tenía un Fiat 600. Y me dice, ¿para qué? Después le cuento, usted me tiene confianza. Y claro que yo había relevado a un jefe de compañía que lo había matado. Yo era el nuevo jefe de compañía. Y muy como una cosa, voy a buscar a la señora, la traigo, la cargo, perdón, me equivoqué. Voy a buscarlo el pibe alpargatas rotas, ropa rota, mal comido, etcétera, etcétera, etcétera. Como me imaginé, me había llevado un pantaloncito y una camisita. ¿Sí? Le dije, pegale una ducha y nos vamos ya. Una ducha, le puse la camiseta y lo traje a Buenos Aires. Había hablado con un amigo mío que era dueño de un aserradero y le dije, mira, necesito que le des trabajo a este pibe, acá en Buenos Aires. Por supuesto, dijo, no te pregunto para qué, pero tiene trabajo. Bueno, llegué a Buenos Aires, fue una pensión, le di trabajo, le di entrada en la pensión y le dije, bueno, ya está. Y ahí lo dejé, ¿sí? Cuando se enteró que yo había pagado la pensión, mi amigo dijo, no, la pensión la pago yo. Fíjense la gente, ¿no? Porque esta es una guerra con la gente, no contra la gente. Hay que ganarle el corazón y la cabeza. Y así comenzamos a bajar varios sediciosos que estaban arriba. Con esto voy terminando. Así cayó el hermano de Santucho, Asdrúbal Santucho, y así cayó Negrín en nuestras emboscadas, porque la gente nos empezó a dar la información. No teníamos servicio de inteligencia en el monte, ni en la montaña. Éramos nosotros mismos, los oficiales y los suboficiales. El que hizo caer en una emboscada a Negrín y a Asdrúbal Santucho, el hermano de Santucho, a cargo de la parte internacional, fue un suboficial. No fui. El que hizo caer al abanderado de la Compañía de Monte fue un oficial. Y el que me dio la información por el cual rodeamos más de 18 guerrilleros, sediciosos, en un cañaveral, y los aniquilamos a todos, también fue un hombre del pueblo. No fue ningún aparato super de inteligencia. Y con esto les quiero decir, y voy terminando, que esta es una guerra en el corazón y en la cabeza. Con el tiempo hablé con varios de los que habían bajado y ¿sabe qué error cometieron? Cometieron el error de convencerlos por la doctrina marxista-leninista que iban a revocar el pueblo, etcétera, etcétera. Eso con la gente común y de los pueblos no va. Por eso tienen gente en las universidades y no tienen gente en general en la zona de campos, etcétera, etcétera. Y por eso perdieron. Y eso es lo que quiero dejar. Esta es una guerra que continúa, no es que paramos. Porque no se llegó a Tucumán sin haber 10 años antes de trabajo político y social. Y eso es lo que quiero dejar como impregnado, porque estamos de nuevo en un escenario que va camino en esa dirección. No sé si será la sedición que vivimos en esta década, pero sí. Y la otra cuestión es que los soldados
soldados que pelearon en mi compañía, en mi regimiento, pelearon al lado de sus oficiales y de sus suboficiales y con un amor porque estaban convencidos porque peleaban. No había deserciones en mi compañía ni en mi regimiento y sabían que cada vez que íbamos a la zona de combate alguno podía ser muerto o herido. O sea, no le tengamos miedo a los conscriptos, volvamos a tener la conscripción. Es un elemento esencial. Cuando se inventó la conscripción fue para eso, para que se comprometieran con la patria. Señores, aquí he terminado. Si hay alguna pregunta, estoy a disposición. Mi coronel, le pido que las preguntas las dejemos para el final. Listo. Para poder... Listo. Le agradezco mucho la brevedad y la concisión y lo puntual que particularizó lo de con y no contra. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, el segundo testimonio será dado por el teniente coronel y doctor don Gastón Ventura Fermepín, también camarada y amigo que tuve el honor de instruir como cadete en el colegio militar. Parte de la hinchada de hoy son cadetes, son alegría de la vida. De su foca de servicios está bastante sintetizada en ese momento, en este gráfico. Solamente quiero resaltar que es uno de nuestros más avesados especialistas en el tema de riesgo ambiental. No lo va a explicar él porque él va a hablar del tema específico de su testimonio. Pero yo quiero resaltar eso. Es un hombre especializado en gestión de riesgo, desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático. Tema muy importante en el futuro de la competencia entre los intereses globales. Don Fermepín. Bueno, muchas gracias, compañero coronel. ¿Cómo están? Hay cosas que no hice que había pensado. Una era traer el casco para seguir la costumbre del teniente coronel valiente, pero como creo que todos están familiarizados con el casco, no es necesario pasárselo ni sacarlo, pero lo tengo. Todavía el mismo casco que usé de cadete, de teniente y hasta que me retiré. Así que llegué al grado de coronel, me retiré de coronel, pero no les voy a hablar como coronel. Les voy a hablar como subteniente, que todavía está dentro de mi corazón y a flor de piel. Y claro, con las deformaciones de haber sido alumno de la Escuela de Guerra, así que me recibí de oficial de Estado Mayor. ¿Y qué va a hacer? Las cosas cambian un poquito en el análisis y el enfoque. Pero vamos a empezar con el título, que es Rodillas Negras. ¿Por qué Rodillas Negras? Bueno, ustedes saben que el Regimiento 28, como los regimientos de monte, usaban lo que en una época se llamaban pitucones. Dicho entre comillas, le decíamos pitucones, pero eran los refuerzos de cuero que usábamos en las rodillas, en la parte de atrás de la espalda y en los codos. Pitucones. Pero el entonces teniente primero Jaime, que era de la misma horneada que el entonces teniente primero Valiente, encuentra en una emboscada que se hace en el sur de las Mesadas, se hace hay un encuentro y dentro de lo que capturan hay una mochila con mucha documentación y se refiere, esa es la referencia primigenia, al nombre de Rodillas Negras, porque el lo fule, para no caer en ningún problema o sedición o guerrillero, sino lo fule, como le decían los lugareños y los tucumanos. Los fules nos llamaron a nosotros Rodillas Negras, una manera de abreviar, como contando algo que parece medio gracioso.
en todas las cartas que ellos mandaban había una sigla que era ABOMPLA. Esa ABOMPLA, muchos sesudos inteligentes pensaban que era la certificación que le daban los órganos de difusión que estuvieran allá para decir, bueno, no están diciendo nada fuera de la discreción que había que guardar. ABOMPLA quería decir a vencer o a morir por la Argentina. Después de un año nos dijo, pero esto no será. Entonces el ABOMPLA dejó de ser el órgano que controlaba la correspondencia de todo. Así fue que ellos nos bautizaron Rodillas Negras y quedó plasmado después en una revista Estrella Roja, en la cual siempre aumentaban sus victorias en detrimento de nuestras acciones. Y en una de ellas escriben curiosamente que con los únicos que tenían problemas eran con los del Regimiento 19, como no van a tener problemas si el jefe de compañía era el teniente primero Valiente o el teniente Jándula, ¿no es cierto? Y los Rodillas Negras, entre paréntesis, Rente 28. De ahí el regimiento adoptó el nombre de Rodillas Negras, la costumbre gauchesco-militar la llamó Escuela de Rodillas Negras al regimiento. Hicimos una samba que se llama la Zamba de los Rodillas Negras, que se cantaba en cada uno de los relevos cuando íbamos o volvíamos y nos recibía nuestros compañeros de otras subunidades, ¿no? Bueno, para lo que guste mandar, como dice la samba. Bueno, estos Rodillas Negras, después por el imperio de algún pensamiento distinto, se llamó Juana Azurduy. Aquellos historiadores que quieran relacionar la historia con el nombre Juana Azurduy del regimiento de 28, que fue creado en el año 1954, mucho después que la capitana Juana Azurduy estuviera muerta, no tenía nada que ver con la historia del regimiento, ni tiene nada que ver con la historia del regimiento, es solo una denominación que se colocó quizás porque era conveniente. Entonces, del ámbito hice una listita, porque como les puede pasar a ustedes, a las 3 de la mañana uno se despierta y dice, ¿qué tengo que decir? Entonces, hace mucho tiempo agarré y dije, para no desvelarme toda la noche, tengo un papelito al costado de la cama y voy escribiendo las ideas fundamentales. La deformación de oficial de Estado Mayor hace que las ponga en orden. Así que la primera cuestión es referirme al ambiente operacional. Y destaco en particular que el nombre operativo Independencia nunca me gustó, porque no hay en ningún reglamento militar ninguna operación que se refiera a operativo, ni en los reglamentos derogados ni en los que están vigentes. Era operativo hace la policía, bien claro, y operaciones llevamos y conducimos los militares. Voy a coincidir y agregar un detalle que mencionó el teniente coronel Valiente respecto al tema del uso de la bandera, el escudo, un mando responsable en teoría, pero yo lo enfoco, si no lo escuché mal, lo enfoco desde el punto de vista de tratar de obtener, cumpliendo lo que dice la Convención de Ginebra, el tratamiento de prisioneros de guerra, porque justamente menciona 4 o 5 aspectos para ser considerados como tales. Con lo cual, el objetivo, en mi opinión, era de otra manera buscar la internacionalización del conflicto. Quiere decir que, independientemente de estar o no en fuerza, podían llegar a ser considerados prisioneros de guerra, con lo cual podía intervenir algún órgano internacional como la Cruz Roja para cuidar, como fue en la Segunda Guerra Mundial y otras, a los prisioneros de guerra. No era la situación, eran sediciosos, eran los fules, como le llamaba la gente. Muy bien, el monte, en términos muy sencillos, había una zona de cañaveral en la parte más plana,
y ascendiendo hacia la Conquija, el monte se transformaba en Monte Espinoso. Después de Monte Espinoso teníamos la subida al bordo, como le decían en su momento, que son las dorsales, como le dicen los profesionales, donde el monte era más abierto y normalmente nos movíamos por las mismas sendas de vaca o los caminos de los endiableros, que después les voy a contar qué quiere decir eso. Pero básicamente nuestra forma de movernos se debía fundamentalmente no podría decir, a la conducción. Nosotros nos movíamos de acuerdo a lo que sabían en ese momento los tenientes primeros y capitanes, porque de ahí para arriba es como que había una escisión entre los tiempos en los que cada cual había concebido la acción en el terreno. De una guerra formal pasábamos a un ambiente totalmente disrupto, con cuestiones novedosas, que los tenientes primeros nos enseñaron y nos decían, bueno, esto hay que pensarlo de esta manera. Se ponían en la cabeza del enemigo, verbigracia, confrontación, como dicen algunos. No teníamos el tema de inteligencia, pero curiosamente, y me adelanto a algunas de las cosas que escribí, tampoco las transmitíamos. Cuando ocurrían los relevos, y ya me fui del terreno, cuando ocurrían los relevos, y les pido, aquí hay compañeros míos que son amigos, hermanos y camaradas de armas que pelearon en el monte tanto como yo, nunca hicimos un relevo en el cual los jefes de sección a otro jefe de sección le dijéramos qué es lo que estaba pasando. Nunca lo hicieron los jefes de compañía. Los jefes de compañía, que eran el nivel en el cual para nosotros morían las palabras, estaban, digamos, cumpliendo la orden que le daban. Llegan y se van. No había ahora con las operaciones de paz es bastante común, una especie de debriefing y briefing sobre qué es lo que pasaba, la situación que se vivía y cómo había que continuar. Esto, que los que están aquí, que compartieron las subunidades de las que formábamos parte, nunca lo hicimos, nunca. Quizás había algunos comentarios de algunos a los que eran más amigos, cosas por el estilo, pero formalmente no existía ese tipo de intercambio de información. Además que la inteligencia era bastante difícil, porque les recuerdo que estas organizaciones de fules eran triangulares, o sea, siempre estaba psicológicamente lo que se llama el tercero excluido, que no permite que un hombre, cuando son dos, un hombre convence al otro de desertar. Cuando son tres, ya es más difícil encontrar el punto que haga que la gente deserte cuando están en el monte y tratan de excluirse o salir de la acción porque estaban en minoría, ¿no? Entonces, con eso digo en particular que tampoco nos resultaba fácil rescatar los cadáveres de los fules. ¿Por qué? Porque de esa manera hacíamos inteligencia, eventualmente armando el orden de batalla. Era la única manera de saber, este pertenece a esta célula, este no pertenece, o este de dónde salió, viene de afuera, bueno, en fin, toda una serie de cosas que fueron ocurriendo. Me voy desordenando, pero trato de encarrilarme, por eso el papelito. Nosotros usábamos al principio una cartografía, que era la 1.25.000, una fotocarta, que seguramente el Pollo se recuerda claramente porque la usamos muchísimo. Esto había sido levantado por un vuelo del Instituto Geográfico, era de color casi sepia. Al principio no entendíamos nada de lo que se veía en esa carta y después la manejábamos como si fuera el plano del zoológico, sabiendo a cada milímetro dónde estaban las cosas. Las cuadrículas, para decirlo en términos sencillos, se numeraban con nombres, digamos, del
bien digo del oeste al este, se ponían en orden alfabético y también de norte a sur, llámese, empezando por abajo a la izquierda, para decirlo muy claro, qué sé yo, Alejandra, América, etc. Y se van poniendo nombres de mujeres, etc. Las B, las que seguían hacia el norte, tenían la misma secuencia y se iba respetando un orden alfabético, lo cual hacía más fácil dirigir el fuego y recibir el apoyo de los helicópteros en particular, que son, o que fueron, fundamentales para poder hacer las cosas que hicimos. Era tanta el conocimiento que teníamos del terreno que recuerdo que podíamos de alguna manera diagramar maniobras, porque ya conocíamos tanto la senda. Piense que nosotros, de los 3 años que me tocaron, que tuve la fortuna de ser subteniente del Regimiento 28, 300 días casi lo pasé en el monte, así que era como ir al jardín botánico, justamente. Uno decía, bueno, nos vamos a encontrar, para no dar nombre, con el tallarín. Nos íbamos a encontrar con el tallarín en tal lugar de los cangrejales. ¿Cómo hacíamos para no batirnos cuando nos encontrábamos? Nosotros sabíamos, estimamos la hora, conocíamos el terreno y llegábamos a los puntos como si fuera un terreno llano, sin selva, sin el monte que acabo de describir de alguna manera. Bueno, eso era la forma en la que nos movíamos. Muchas de las enseñanzas, tengo que reiterar, se la debíamos a esos tenientes primeros y capitanes que leían sobre Vietnam. Algunos leían también sobre la guerra en Argelia, y entonces hubo algún desaguisado que decía que nosotros aplicamos la doctrina francesa. Nosotros aplicamos la doctrina argentina. Hicimos como buena gente lo que podíamos con lo que teníamos. Y hablando de lo que teníamos, vamos a pasar un poco al equipo. Nuestro equipo, independientemente del uniforme de rodillas negras, cumplía los estándares de respetar en la DAMI el lote y año de producción de la munición. Con lo cual, estábamos en el año 75 tirando con munición del año 59. Con lo cual, los fusiles se trababan. Más de una vez, alguno, y fue una de las causas que va a provocar la herida que termina matando al subteniente Verdina, es un fusil trabado, mientras que por el otro lado, el oponente usaba la munición que nos robaban a nosotros. Entonces, uno no entendía, desde cómo tengo que cumplir yo con el tema de la DAMI y la clase y la munición del año 59, y estos me están tirando con lo que me roban de los arsenales. No podíamos entenderlo. No podíamos entender que después de 7 u 8 meses de estar desplegados en el terreno, el escalón de mantenimiento de los fusiles o compañías que hacían el mantenimiento del segundo escalón de los fusiles no estuvieran desplegadas en el terreno. Las ametralladoras, los fusiles FAB, etc. Recién después de pasado, me podría decir más de 6 meses, empezaron a aparecer algún camión que hacía una reparación hasta ahí nomás de los fusiles. La parte sanitaria. En la parte sanitaria teníamos un enfermero que la gente confundía porque era enfermero general y le gustaba decirle general enfermero, ¿no? Lo ascendían, al cabo se sentía ancho como galleta en el agua, pero era un enfermero. Tenía un paquete de curación individual por cada uno más grande, alguna bolsa, etc. Y con eso había que tratar de urgencia, tratamiento y evacuación de un herido de guerra, de un herido de bala. El helicóptero era fundamental para evacuarlos, pero el Hospital Militar Tucumán, que hacía todo lo posible para sacarlos vivos, no tenía una sala de terapia intensiva. Y esto que estoy diciendo fueron las palabras que le dije al general Vilas cuando enfrente mío estaban
los féretros del soldado Ismael Maldonado y del subteniente Verdina. El soldado Maldonado, que era de mi sección, y el subteniente Verdina, de nuestra promoción, hermano y amigo de toda la vida. Y el general Milas me preguntó, me imagino que con esto tendrás más ganas de salir al monte. Le dije, mi general, no voy a salir al monte hasta que salir al monte no sea un suicidio. Y entonces me preguntó por qué, y lo engancho con el tema del equipo. Detalle. Mire, nosotros tenemos PLC-10, que de casualidad, son unas radios, discúlpenme que por ahí lo nombro tan familiarmente como si fuera obvio para todo el mundo. Teníamos unas PLC-10 que tenían un alcance limitado y que suponían que teníamos que desplegar una fracción más para hacer retransmisión, porque si no, desde el monte hasta donde estaba el equipo de combate no llegaban las comunicaciones. No había comunicaciones cercanas. Tenía que haber PLC-6, que se supone que completaban la red. No existían, entonces pusieron la Halikraster, que era una radio, que para los que se acuerdan les puede provocar risa. La Halikraster no se comunicaba ni con uno, porque uno apretaba la tecla y se podía dejar los dedos fracturados, que no se comunicaba con nadie. Así que imagínense lo que era poder moverse en el monte, manejar. Bueno, la primera misión que tuve fue la primera vez que me hicieron entender que estaba en la zona de operaciones, porque fue justamente una misión de retransmisión. Fíjense, para un subteniente brioso de 20 años, dándole instrucción a los soldados de su misma clase, que le dieran una misión tan subalterna como retransmitir mensajes. Yo me sentía minusválido directamente, porque digo, me están mandando una... Bueno, pasó un señor, o alguien más, hizo unos tiritos para donde estábamos nosotros, para no decir la expresión de que nos llovieron unas balas, y entonces yo empecé como si fuera un mono a tratar, discúlpeme la referencia, como si es el sobrenombre del teniente coronel, como si fuera un mono, empecé a hacer señales de combate que me habían enseñado, y mis soldados decían, a este le dio un ataque de epilepsia, porque no sabían si tenía, yo hacía atención, marcaba dónde estaba el enemigo, etc. Y los tipos decían, ¿y qué bicho le picó? Claro, ¿de qué soldado estábamos hablando? Clase 54. Los clases 54 tenían en fines de marzo, no, mediados de marzo, tenían el pelo por acá. Para principios de abril ya tenían el pelo corto, ya sabían qué es lo que tenían que hacer, y el 21 de abril la primera sección de la compañía B, de la que formaba parte, entró al monte por primera vez. Yo creo que vos ya estabas con la compañía, ¿no? O yo, no me acuerdo, ya estaba. Lo relevamos a él. Bueno, los soldados ya estaban instruidos, porque mi preocupación en ese momento era, no van a hacer nada para lo que no lo hayamos entrenado. Entonces sumemos un poco las cosas que vamos diciendo. Quienes tenían que hacer los relevos no nos pasaban la información. Quienes tenían que conducir la operación no tenían ni idea de lo que sabían sus tenientes primeros y capitanes, y además era la disrupción de un ejército convencional acostumbrado, podría decir, casi a la primera vez que hubo una maniobra envolvente en la historia de la guerra, y alguien dijo, y esto se podía por los costados también, ¿no? En vez de las formaciones así en cuadros de los romanos, etc. Bueno, el asunto es que la relación con estos soldados fue increíble. El teniente coronel hacía referencia a estos soldados que tenían poco tiempo de haber estado instruidos, y yo me preguntaba como subteniente, digo, ¿qué hace que estos tipos quieren estar tanto en el monte? El teniente primero en ese momento decía que no había desertores.
No había desertores en el momento de ir al terreno. Había cuando volvíamos de los relevos, el primero que tenía un franco se rajaba. Nosotros teníamos que hacer la actuación de justicia militar que corresponde por el conato de deserción y el término de deserción, y cómo hacían para enterarse de que entrábamos en los 3 días previos a ser desplegados, nunca lo sabré. Pero un buen día en la revista de Diana no faltaba ningún soldado. Ninguno de los desertores que había habido hasta durante ese tiempo quería faltar a la cita. Ninguno quería dejar sola su ametralladora o su fusil, no dejarle a nadie la novia del soldado. La quería llevar él. Voy a referirme a en particular, para honrar a todos mis soldados que me enseñaron mucho, al soldado Pachinda. Pachinda apenas daba la estatura para entrar al servicio militar, como diría Gagliardi, era un petizo. Y este petizo, que era un chaguanco, un indio chaguanco, me pidió permiso para hacer un tiento a su ametralladora, una MAC. Porque con ese tiento él la manejaba mejor a Susi, que es justamente el nombre de mi señora, pero no lo puso por mi señora, sino que lo puso porque a la novia había que ponerle nombre. Y él tenía una MAC de nombre, así que petizo y todo, con la ametralladora que le pesaba mucho, más las bandas cruzadas como si fuera un mexicano. Uno le pedía que le hiciera una obra de Modigliani con la ametralladora y a 12 metros se la hacía perfecta. Hacía monogramas con la ametralladora. Era una garantía, de tal forma que cuando Pachinda termina el servicio militar, me dice: mi subteniente, ¿quién se va a hacer cargo de Susi? Porque yo le quiero enseñar todos los trucos para que Susi tire donde tiene que tirar. No es fácil de domar. Le digo: pero mirá, Pachinda, acá lo que pasa es que no tenemos servicio voluntario. Tenemos que, mire, usted déjeme entrar al cuartel y yo hago de su instructor. Y lo agarro a que le toque la Susi y le enseño todo lo que tiene que saber. Dicho y hecho, Pachinda fue el subinstructor del próximo soldado que la tuvo a su cargo. Pero sí puedo hablar del soldado Rueda Damián, premio Pro Patria del Regimiento 28, que en la emboscada donde muere el soldado Maldonado y queda gravemente herido el subteniente Verdina, recibe un itacazo en el brazo izquierdo y le queda el brazo literalmente colgando. En el puesto de comando en el que yo estaba, le hace 10 centímetros de desnivel en el terreno. Ese era el puesto de comando, el único lugar donde desde ahí se había ordenado lo que me habían enseñado: contraemboscada 100. Entonces salían directamente tirando y a los 100 metros pegaban una vuelta y solamente hacían tiro apuntado. Mientras tanto era volumen de fuego para rehuir el combate. Y me voy dispersando porque vivo el momento y surgen otros detalles. Pero el soldado Rueda Damián, en un momento determinado en el puesto de comando, yo me doy vuelta. Esto era como puede ser un puesto de comando en un momento, y veo que él, que tenía FAP por rol de combate, no estaba. Le habíamos hecho con el cinturón de la bombacha un torniquete. Y agarró, se fue del puesto de comando porque vio que no sangraba más, y agarró el FAP y sacudía con ganas. No le alcanzaban los cargadores, porque los soldados no necesitaron adoctrinamiento de parte nuestra. Nunca nadie, que yo sepa, les dijo: esto es el enemigo apátrida, comunista y toda una serie de cosas. No. Ellos lo habrán escuchado, no tengo duda, porque en alguna de las charlas eso salía, pero no como acción educativa. Los soldados peleaban por los soldados. Peleábamos por la patria
Es una muy buena pregunta. Hace poco tiempo circulaba nuevamente un WhatsApp que hizo un video del teniente coronel Rico que hacía referencia a que los soldados no pelean por la patria, lo cual es cierto. Están todos los relatos de guerra que ustedes quieran leer de Corea. Si alguno no vio la película Fuimos Soldados, véala y ahí se nota lo que estoy diciendo. Peleábamos por el hombre que estaba espalda contra espalda con nosotros. Por eso nos faltaban a la cita los desertores. Por eso querían que la ametralladora la manejara alguien que supiera. Por eso querían quedarse como voluntarios. Eran argentinos que estaban defendiendo su tierra y tenían la virtud de haber sido entrenados como soldados gracias a que los líderes, los subtenientes, habían aprendido que, como sabemos, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Y eso es lo que hicimos. Alguna vez nos equivocamos. ¿Por qué? Porque cuando el subteniente va adelante, recuerdo una emboscada en particular, cuando el subteniente va adelante, que es el primero que recibe el disparo, ¿quién conduce la sección? Entonces, tiene lo suyo el tema de las palabras convencen y los ejemplos arrastran. ¿Cuándo los ejemplos arrastran? Cuando uno tiene la sensibilidad con el hombre que está al lado de uno. Cuando uno sabe lo que le pasa, sabe lo que le pasa a su familia, sabe lo que necesita y lo que no necesita, y está dispuesto a darlo como si fuera un camarada de toda la vida. Eso es lo que hace el compromiso, la fusión entre uno y otro, que es indestructible. Muchos de ellos, como yo mismo, y como escuché de los que tuvieron la fortuna de ser veteranos de Malvinas, querían volver al terreno, querían ir nuevamente al lugar donde habían peleado, porque ese pedazo de historia y ese lugar en la tierra se lo habían ganado. Bueno, yo escribí muchas cosas, el tiempo me está matando, el teniente coronel, mi jefe oficial, No mato nada. No se Sí. preocupe. De acuerdo a lo programado, debiéramos comenzar 10 minutos de descanso para pasar alto a ley y volver. Bueno, déjeme un minuto. No, tenés todo el descanso. Los señores que No, necesiten no, se si pueden quieren. retirar, pero Espero que pero creo que merece que escuchemos el final. quiero tener una palabra especial para el frente interno. ¿A qué le llamamos el frente interno? A nuestra familia, a nuestras esposas, los hijos que no entendían nada porque papá se iba a la guerra, eran chiquititos. Pero mi mujer, que había nacido en Figueroa Alcorta y Salguero, no tenía ni un tío bombero, no tenía ni idea de lo que eran los uniformes, no tenía ni idea de lo que era la vida militar. Y sin embargo, tuvo que aprender a tirar. Tuvo que aprender a tirar porque después de que ocurre lo que sucede en el 29, los regimientos de monte estaban igualmente amenazados. Entonces nosotros, los oficiales, suboficiales y soldados, íbamos a cualquier actividad física o no, actividad física me refiero a adiestramiento físico, lo que fuera entrenamiento formal, etc. Íbamos siempre con el armamento, íbamos a nuestras casas, franco con el armamento. Pero nuestras mujeres tenían que aprender a tirar, porque en ese momento había una serie de relatos que hacían referencia a la posibilidad de que algunas de nuestras mujeres fueran secuestradas en un programa que se llamaba Hijos del Pueblo. Bueno, como tengo que cortar, No, quiero que leas. les voy a mostrar esta cruz. Esta cruz fue colocada por iniciativa del entonces teniente primero, después retirado coronel Héctor Gustavo Pugliese, mi jefe de compañía, mi segundo jefe de compañía, que colocó en el lugar donde fue el combate de Negro Potrero o Potrero Negro, según se lo escuche, colocó esta cruz, que van a ver más adelante. Ahí, bueno, está en una foto bastante original. Para los que tengan
intención de identificar a alguno. Si vas al anterior. Al anterior. Al anterior, ahí. No, ahí. El que está con el fusil hacia abajo es el Yankee Soso Pose. ¿No? Un compañero nuestro, pero lo nombro para honrarlo. Vamos a la próxima, por favor. Esto que era el monte, un monte bastante cerrado, conocido pero cerrado, era una senda que estaba paralela al arroyo Cañas Orconas. Venía desde Tafí del Valle, a donde fuimos a buscar el avión de Casagrande y no lo pudimos encontrar hasta los 3 años. Un avión que se había estrellado, de reconocimiento. Y en ese lugar tuvo lugar el combate de Potrero Negro. En ese lugar cae Maldonado, es herido el soldado Radamián, es herido el subteniente Verdina y sucedieron cosas muy interesantes, como el hecho de que un vehículo se quedaba y tenían la orden de que cuando se quedaba uno se quedaba el segundo vehículo. No había suboficiales en esa columna que venía a evacuarnos a nosotros, a sacarnos, replegarnos, mejor dicho, de lo que había sido la operación Estado Mayor, que fue lo que el marco de la emboscada en la cual se hace este yunque y martillo, para decirlo rápido. El yunque era la sección de Verdina, la sección mía, y el martillo lo hacía el equipo de combate Jándula del Regimiento 19 con algún refuerzo más. Bueno, en fin, para no desviarme, finalmente el resultado fue el que fue. Se colocó esta cruz, que más adelante, como vieron, dice en la cruz Verdina y Maldonado. Le pedí al coronel Orlando Mario Punzi, en su momento, que algunos conocieron, un gran recitador, un tipo muy preclaro, había sido abanderado de su promoción y era las dos cosas, oficial de Estado Mayor e ingeniero militar, una cosa de la vida. Y escribió este poema que leo. Yo soy la D de Dios omnipresente. Vi la luz de un bíblico poblado y un rústico pesebre desolado donde bajó la estrella del oriente. Llevé mis preces al país ardiente del alto grito y el laurel sagrado, por las rutas del monje y el soldado, entre soles y lunas crecientes. Yo soy la D de Dios en el costado y aquí con 2 maderos simplemente, en un cielo mineral, monte cerrado, voy al encuentro de la cruz vigente, de la D del escrito Maldonado, con la D de Verdina sosteniente. Gracias. Disponemos de unos minutos por si queremos pasar al toilet y continuamos. Apenas estén todos de nuevo sentados. Por favor, tomamos asiento. Bueno, seguimos con el tercer testimonio
Eso es un perro, ¿no? Sí. Que estaba en el campo. Seguimos con el tercer testimonio, ahora a cargo del señor Teniente Coronel Juan Carlos Melián Macera. El Teniente Coronel Juan Carlos Melián Macera va a apuntar a su tema, que es el Comando Cáceres. Él es un amigo íntimo de él y de otro amigo, muy amigo mío. Camarada y amigo común de ejemplares camaradas, como el extinto Teniente Coronel Tevere, con quien compartí importantes encrucijadas de nuestra vida militar. Mi Teniente Coronel proyecto su currículum, es muy vasto. Lo más importante desde mi punto de vista es su gran experiencia práctica en el tratamiento, y confección y desarrollo del tema de la defensa nacional en el campo legislativo. Temazo, ¿no? Bueno, buenas tardes. Lo peor que puede pasar es ser el último, pero haremos un esfuerzo para que no se note. Antes de iniciar el recordatorio del capitán post-mortem Héctor Cáceres, quiero comentarles que en el día de ayer el señor ministro de Defensa recibió al hijo de él, Diego Cáceres, y a su viuda, María del Rosario Monjó. Hizo un reconocimiento muy profundo de los valores que de alguna manera se están intentando recuperar. Puso por caso el tema de Formosa, el tema del Regimiento de Montaña 20, donde estuvo acá el señor Teniente Coronel presente en ese lugar, y rescató el heroísmo del Teniente Primero Capitán post-mortem Cáceres, como para transmitirlo y mantener su historia a lo largo de la formación de las distintas estructuras que conforman las fuerzas del ejército. Primero porque la forma en que se produjo el suceso nos pone a nosotros, los que quedamos de este lado, a merced de reconocer y sentir la obligación de validar el momento en que él jugó y arriesgó su vida para proteger al camarada. Esto fue en el día de ayer. Para nosotros tuvo mucha validez como promoción 97, representé a la promoción, y el motivo de mi invitación es que el hijo de Diego Cáceres, cuando fallece el padre, estuvo al cuidado de mi familia bastante tiempo. Por lo tanto, Diego reconoce, hay dos camaradas más con el cual él buscó conocer la personalidad de su padre. Hoy están fallecidos el general de división Evarquisto Arturo de Vergara y el teniente coronel Osvaldo Raúl Tevere, también fallecido. Esto no quiere. Por ahora quedo yo solo. Lo importante de esa decisión del hijo, y que luego él la transmite y se la transmite al ministro, es poder validar quién fue su padre, al cual no conoció. Y a medida que fue creciendo y desarrollando su persona, le explicaba al ministro, se despertó en él cuál era esa valía. Y el ministro, la verdad, que se sorprendió de cómo un niño, que ni siquiera era niño, un bebé, podía a lo largo del tiempo empezar a buscar quién fue su padre.
Bueno, fue agasajado, se le entregó una bandera de guerra a la señora María del Rosario, a él un reconocimiento, y luego el jefe del ejército, el teniente general de división Presti, nos recibió en su oficina y también hizo una recordación muy importante y volvió a insistir en la validez que tiene ese ejemplo en la formación de los cadetes o de los aspirantes. Hago este comentario porque no ha trascendido, pero creo que ustedes que están aquí van a ser buenos difusores de que hay una intención, nos guste o no, relativamente, pero sí está en desarrollo, de poder llevar adelante los mejores momentos en cual el ejército, dentro del orden constitucional, arriesgó a sus hombres y preservó a la patria. Mencionó el regimiento de Azul también, Montechingolo, es decir, pareciera que está bastante informado de estas situaciones. Vuelvo a iniciar la charla. El operativo Independencia, yo voy a ser más rústico y no voy a ser tan semántico, ni con la doctrina, ni con la guerrilla, ni con la configuración ideológica. Combatimos la guerrilla y el operativo es Independencia, lo cual no quiere decir que esté en desacuerdo con lo que se expresó. Les pido disculpas, pero los 50 años que se han cumplido de este momento en que el teniente primero, capitán post-mortem Cáceres dio la vida, a veces nos llevan también a no tener en claro cómo nos adiestraron. El proceso que define, o por lo menos de lo que tengo información, fue que al inicio las fuerzas de seguridad no pudieron ni estuvieron en condiciones de poder enfrentar ese inicio de la guerrilla los sediciosos en el mundo. Ese fracaso de las fuerzas de seguridad, como describió el teniente coronel Valiente, fue justamente que la confianza de esos pobladores del Piedemonte habían depositado en esas fuerzas. Cuando la Policía Federal se retira del lugar, comienzan a ser agredidos por haber sido o haber denunciado a este tipo de gente, los famosos fules. Y ahí se produce una necesidad absolutamente casi acelerada de configurar una operación militar y se define lo que todos conocemos como el operativo Independencia. Con respecto al teniente primero Cáceres, él había cursado la especialidad de comandos en la Escuela de las Américas y estábamos destinados en el año 75 en la Escuela de Infantería, también soy comando y paracaidista, y junto con otros oficiales de comando, Héctor recibe la orden los primeros días de enero, casi antes de la primera quincena, de ir al Estado Mayor. Y ahí le imparten una orden de viajar al Regimiento 20. Por supuesto, éramos compañeros de pieza, yo tenía una relación muy directa, fuimos no solo compañeros, sino estábamos en la misma compañía, en la misma aula, y compartíamos con nuestras novias, hoy señoras, los momentos que el ejército, el colegio militar nos permitía divertirnos. Y cuando estábamos privados también aparecía. Él vuelve de la visita que recibe las órdenes y nos comenta esta situación. Que habían visto a nivel superior la necesidad de que oficiales de comando fueran a las unidades para adiestrar en la lucha en el monte, porque la masa de las fuerzas, salvo las unidades de monte que estaban especializadas, no todos tenían esa capacidad operativa. Motivo por el cual
uno de los primeros que va a la zona de operaciones junto con otros camaradas que no vienen al caso mencionar es el teniente primero Cáceres. Se va a mediados de enero al regimiento 20 y luego bajan a la zona de tarea, a la fuerza de tarea, donde estuvieron asignados. Y en una de las operaciones, una de las primeras operaciones, creo que el teniente coronel lo va a explicar mucho mejor, se produce este episodio el día 14 de febrero, si mal no recuerdo, 15 horas. Cuando ahí yo traje unos recortes de los diarios donde hace mención al sepelio del capitán Postmortem, el discurso del teniente general Anaya y el posterior sepelio en la ciudad de Mendoza, donde él tenía su familia. Nosotros fuimos, a mí me tocó ir después, también como oficial de comandos, a adiestrar la fuerza de tarea Rayo, que era una fuerza de tarea de caballería, del regimiento 5 de caballería, con elementos del arma de ingenieros que estaban dentro de la guarnición militar y eran parte del equipo de combate desdoblado. En la zona de fronterita, la fuerza de tarea Rayo, y en la zona de los Capichanos, si no me acuerdo, estaba la compañía de ingenieros. Yo no quiero hablar de esto porque no me corresponde, pero realmente era complicado enseñar a los de caballería a hacer una emboscada. Este fallecimiento en combate nos rescata desde nuestra formación de soldados, nos rescata básicamente algo muy importante y que creo que es lo que debemos de alguna manera mantener vigente, que un poco en el día de ayer con el ministro se pudo explicitar. Y es el heroísmo. Nos formaron en ese concepto. Y andar al lado del camarada, ese heroísmo, solamente se tiene o se ejecuta cuando hay conciencia de lo que es el hombre en combate y a lo que se debe ese hombre en combate a otro hombre en combate. Sin lugar a dudas, ese accionar que le permite hoy estar al teniente coronel a mi lado, pudiendo contarnos la propia vivencia de ese momento. Lo poco que sé, lo conozco a través de él, porque cuando fuimos a buscar su cuerpo con el coronel Corletti a Tucumán, estaban velando sus restos y el teniente coronel en ese momento estaba en una situación delicadísima, siendo atendido en el hospital militar de Tucumán. Cuando trajimos el cuerpo del capitán con el coronel Corletti, un avión guaraní, llegamos a Buenos Aires y se decidió el jefe del ejército hacer su sepelio en el regimiento 1 de infantería, con las máximas autoridades y un discurso que ahí hay algunos títulos que ustedes podrán ver de los diarios de la época, que fue expresado claramente por el teniente general. Pero lo válido, lo importante, fue la trascendencia a nivel de la nación que tuvo esa decisión. Y también se vivió de una manera similar en Mendoza, cuando llevamos el féretro para enterrarlo en el panteón del cementerio de la ciudad. Mucha gente, me acuerdo, y una gran concurrencia de esa ciudadanía que de una u otra manera estaba agradeciendo ese heroísmo al teniente primero. Envuelto en la bandera, con su gorra y su sable, le entrego a la señora dichos elementos
Y me dice, ¿y esto para qué me sirve si no tengo a mi marido? Entonces le contesté, mira Mari, esto te sirve para que algún día tus hijos cuando te pregunten sepan quién fue. Así que te pido que lo guardes y lo tengas como ese símbolo de ese hombre, de ese militar y de ese padre, para que ellos sepan qué hizo y lo que hizo. No sé si eso trascendió en su vida personal y de la familia, pero creo que Diego, quizás sin saberlo, lo fue buscando. No quiero hacer esto mucho más largo, porque no quiero hablar, ni voy a hablar, de lo que sería la parte que a mí me tocó vivir en Tucumán. Pero quiero hacer un pequeño rescate, apoyándome en algunos comentarios del teniente coronel y del coronel Fermepín, que cierto es que no teníamos en la superioridad una capacidad de entender lo que pasaba. Y si hay anécdotas que contar, voy a contar una. No nos proveían los vehículos especiales para no las salidas a las boliches. Hacíamos inteligencia como mejor podíamos en la Fuerza Armada. Y el teniente coronel Joaquín Cornejo Alemán ordenaba que fuéramos a Bucaramanga. Y nos pasamos con un grupo una noche en un calabozo, en un pueblo. Al otro día, cuando nos sacaron, lo fui a ver al coronel Menéndez, quien fue gobernador de Malvinas, y con el cual, a la luz de esas situaciones, trabé una relación personal hasta el momento de su fallecimiento. Y le dije que sentía vergüenza por lo que hacían. Y la pregunta es, ¿no hay disponibilidad para que se provean los elementos? O sea que así como estaba el paquete de curaciones, había operaciones mucho más pesadas que no estaban debidamente respaldadas, si vale la palabra, por una capacidad logística que sirviera a las necesidades propias en los niveles formales e informales. Eso creo que nunca se cambió. Disculpen la anécdota, pero ya que el señor coronel, el teniente coronel nos mostraron sus momentos de vida, mi finalidad no era hacerlo, pero me tiraron de la lengua, así que les pido disculpas. Quiero agradecerles a todos su concurrencia, a mis compañeros de promoción que hoy me acompañan, y le voy a pasar al señor teniente coronel los comentarios finales relacionados al tema que nos ocupa. Les agradezco. No solo tengo ahí lo que puse, sino que acá tengo diarios El Combatiente, Estrella Roja, Orden de Operaciones de la Guerrilla y la organización de la Compañía de Monte Rosa Jiménez y O Sediciosa, como nos enseñó el señor. Gracias. Bueno, usted creo que insinuó que yo tenía que decir algo de Cáceres, porque mi tema es otro, pero teniendo en cuenta que el oficial al cual salió a rescatar Cáceres era yo, y que por mí murió, tengo que decir algo. Cuando éramos dos comandos asesorando a un equipo de combate del grupo de artillería de Montaña 5, artilleros que tenían que actuar como infantes, hombres de la montaña que tenían que actuar en el monte. Por suerte, ese equipo de combate tenía un líder, un verdadero líder, que era el capitán Juan Carlos Jones Tamayo, ya fallecido. Estuvo en prisión. Nunca le pregunté por qué causa le dieron cadena perpetua. Yo estoy seguro que le dieron cadena perpetua porque era un líder. Realmente lo que yo vi, porque estando en el puesto de reunión de heridos, el capitán Jones Tamayo estaba muy cerca y lo vi conducir con mucha seguridad, con mucha firmeza y con mucha serenidad
y me dio una verdadera, sin quererlo, una verdadera clase del mando. Cáceres lo asesoraba a Jones, lo asesoraba, pero las decisiones siempre, la última palabra la tenía Jones. Quedaba otro punto álgido que era la punta de infantería, me la dieron a mí, y en un combate muy sorpresivo para ambos lados, las puntas de infantería sufren, obviamente. Caí herido, le grité: Cáceres, estoy herido, Cáceres, estoy herido. Pero para que supiera, porque pensaba que mientras progresara nuestro ataque, que progresó, él me iba a rescatar. Lo que nunca me imaginé es que él no esperó que progresara el ataque. Se lanzó a donde yo estaba, en un lugar expuesto, y se tiró cuerpo a tierra al lado mío. Yo le dije: ¿qué hace? Quédate tranquilo que ya te saco. Lo tiraron y lo mataron. ¿Que cometió un error técnico? Sí, producto del impulso, del fervor, de su compromiso, de su camaradería. Sí, pero a los hombres hay que juzgarlos primero por lo ético y luego por lo técnico. Entonces, su acción, vista desde el punto de vista ético, borra cualquier error técnico. La imagen de Cáceres abandonando su posición fue tan impactante para mí que la tengo grabada como si fuera una fotografía en colores con todos los detalles. Podría dibujarlo, podría pintarlo en este momento, a pesar de que han pasado 50 años. Ahora paso a mi tema. Yo tengo que hablar de la guerra cultural, o cómo siguió la Operación Independencia. Bueno, ahora estamos, la guerra revolucionaria en la Argentina, algunos la niegan, pero hay que recordar que la Cámara que juzgó a las juntas militares dijo: acá hubo una guerra revolucionaria. Lo dijo el PRT cuando fundó el ERP, en el quinto congreso en el año 1970, que dijo: la guerra revolucionaria ha comenzado en la Argentina, estamos en ella metidos hasta el pescuezo, el que no combate no existe. Y Montonero dijo lo mismo, algo parecido. Muy bien, la guerra revolucionaria en la Argentina continúa. Estamos en una guerra revolucionaria, nada más que como no estamos a los tiros, ¿no?, creemos de que no pasa nada, pero hay una guerra en el plano de la cultura y está íntimamente relacionada con el pensamiento marxista. La gente, muchas veces decimos: sí, esta guerra cultural, y lo asociamos a Gramsci, porque Gramsci es un comunista italiano que cuando estuvo preso durante el gobierno de Mussolini escribió la famosa Cuadernos de la cárcel, y él introdujo en el pensamiento marxista un concepto muy importante. El concepto hasta él era que el último reducto de la defensa de la burguesía eran las Fuerzas Armadas. Y viene Gramsci y dice: no, el último reducto de la defensa de la burguesía no son las Fuerzas Armadas, sino una cultura que la burguesía distribuye entre la población para demostrar y convencer de que ese sistema, el sistema capitalista y los valores de la burguesía están bien, ¿no?, y que la sociedad está bien con esos valores. Si se destruyen esos valores, necesariamente la burguesía, con la última defensa, aún con la última defensa de la Fuerza Armada, no va a lograr sostenerse. Lo que hoy existe como guerra cultural es ese concepto de Gramsci, pero Gramsci no entró en detalle sobre cuál es la metodología para aplicar ese concepto. Lo dijo someramente que sí, que había que ir conquistando posiciones o trinchera por trinchera, ¿no?, con un nuevo pensamiento, negando todo lo que sostenía en el plano de la cultura la burguesía. ¿Y qué era eso? Bueno, tenían que, las trincheras o las posiciones que él llamaba eran los colegios secundarios, la universidad, los centros de estudios políticos, los clubes, cualquier, no sé, puede ser una comisión de un barrio, todos aquellos lugares
donde la sociedad expresa su cultura, sus pensamientos. Lo que no dijo Gramsci, porque no lo podía decir por la misma evolución de la sociedad, cómo es hoy la metodología de esta guerra cultural. Me faltó decirle que el tema de la guerra cultural nosotros lo asociamos a 1983, cuando cae el gobierno militar y viene el gobierno de Alfonsín, pero en realidad es anterior. Los ideólogos de la Unión Soviética, en plena época donde estaba la imagen exhibida y endiosada de Che Guevara y la guerra de guerrillas y la guerra revolucionaria con las armas, ya los ideólogos de la Unión Soviética habían pensado otra cosa. Habían pensado lo que se llamó el eurocomunismo. Introducir en las distintas sociedades las ideas marxistas, pero no a través de la toma del poder por las armas. Los jóvenes que estaban impresionados por la Revolución Cubana y el mito de la Revolución Cubana. ¿Qué es el mito de la Revolución Cubana? Creer de que 300 guerrilleros en Sierra Maestra habían derrotado un ejército de 40.000 hombres. ¿Que lo derrotaron al ejército de 40.000 hombres? Sí, porque era un ejército corrupto, pero no fueron solamente los 300, porque en cada ciudad importante de Cuba hubo hombres que sin armas estaban luchando en contra del gobierno de Batista. Y la burguesía cubana estaba en contra de Batista y ponía dinero para la lucha contra Batista. La revolución cubana fue una revolución nacional, no fue una revolución marxista. Se convirtió, giró a la izquierda 2 años después, cuando en la plaza de la revolución en 1961, Castro, recién ahí, el éxito de la revolución es en el 59, en el 61, Castro declara el carácter socialista de la revolución cubana. Pero se exporta, cuando él exporta la revolución, exportan también el mito. Y estos jóvenes que querían tomar las armas y triunfar por las armas, tratan a los ideólogos de la Unión Soviética de viejos fosilizados. ¿Y los viejos fosilizados qué hicieron? ¿Se pelearon con ellos? No. Dijeron, bueno, que sigan. Van a ser derrotados. Y de paso nos sacamos ese problema de encima sin pelearnos. Y segundo, nos va a servir como una operación de velo y engaño. Mientras el mundo está creyendo de que el comunismo va a triunfar a través de la lucha armada, nosotros ya estamos avanzando con el verdadero ataque principal, que es la lucha cultural. Eso fue antes de 1983, eso ya fue por la década del 70. Muy bien, ¿y en qué consiste eso hoy? ¿Cómo se instrumenta? Bueno, acá hay otro concepto. Esta lucha cultural no la está llevando a cabo el comunismo, el marxismo, la está llevando a cabo el anarquismo, el espíritu anárquico. Los marxistas los dejan a los anarquistas que sigan con esa política. Total, el anarquista nunca va a obtener el poder, va a diluir el poder, va a atacar el poder, va a debilitar el Estado al cual ataca, que es el enemigo, porque en definitiva el gran objetivo del anarquismo es alcanzar una libertad absoluta. En la búsqueda de esa libertad absoluta se diluye cualquier Estado. El enemigo del anarquismo es el Estado, en términos generales, cualquiera sea. Entonces ellos lo dejan. ¿Qué va a pasar cuando se destruye el Estado? Se va a perder la libertad, porque paradójicamente la libertad que quiere el anarquismo termina creando un caos donde se pierde la libertad. ¿Qué hacen los pueblos cuando pierden la libertad? Cuando se sienten inseguros. Piden a gritos un gobierno que ponga orden, aunque sea un gobierno tan fuerte o termine en un gobierno dictatorial o despótico. Así fue casi siempre. Y ahí entonces van a aparecer ellos. Mientras tanto los alientan a los otros, que en este nuevo anarquismo que aparece es una exaltación de los derechos humanos a tal magnitud
que es incluso una exaltación de los derechos humanos hasta lo absurdo. Entonces vemos un señor que dice, yo me percibo un niño y quiero entrar al jardín de infantes. Y ahí entra el Estado a dudar, porque la propaganda y el progresismo ha exaltado tanto los derechos humanos que dicen, no, pero este hombre hay que respetar que él se percibe como un niño y quiere ir a un jardín de infantes. Y hay un ejemplo mucho más concreto que nos toca de cerca a nosotros porque lo hemos vivido hace poco. Un señor que estaba preso en una cárcel de hombres se percibió mujer. Y el Estado no fue capaz de decirle, no, usted no es una mujer, usted es un hombre. Yo soy una mujer, me percibo mujer y quiero ir a una cárcel de mujeres. Y el Estado lo mandó a la cárcel de mujeres. Cuando llegó a la cárcel de mujeres violó a una mujer. Ahora, ¿por qué el Estado está tan estúpido? ¿Por qué no es capaz ningún funcionario, cuando es obvia la respuesta, de decir, esto, señor, 1 más 1 es igual a 2? Me vino a la memoria un escrito de este famoso filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Sentía desdén por la democracia. No vamos a seguir a Nietzsche en ese desdén de él de la democracia, pero sí en un defecto que le encontró a la democracia, donde hay cierto temor de ejercer la autoridad. Hay ya un democratismo que hace que el funcionario público, cuando tiene que tomar una decisión por temor a que le digan que es un autoritario, que no es un hombre que tiene en cuenta todas las ideas existentes en la sociedad, no toma una decisión. Entonces, tiene que decir ese funcionario que 1 más 1 es igual a 2 y se traba. Entonces entra a buscar los antecedentes, los documentos, y hasta que no viene algún asesor suyo que le dice, mire señor ministro, la sociedad piensa que 1 más 1 es igual a 2. Entonces él recién se anima y dice 1 más 1 es igual a 2. Es una exageración lo que estoy haciendo, pero es así. No se animaron a decirle a un hombre, usted, señor, usted tiene que estar en la cárcel de hombres, no de mujeres. Hay inclusive quienes se perciben perros. Dice, toda esta exaltación y todos estos grupos que exaltan los derechos del hombre hasta lo absurdo y permanentemente están criticando al Estado, y el Estado empieza a tambalear. ¿Por qué? Por esta campaña donde al exaltar los derechos a niveles inimaginados y absurdos, diluyen el Estado. Porque cuando el hombre, por su naturaleza, quiso vivir en sociedad, tuvo que darse leyes y tuvo que establecer derechos, pero también obligaciones, y tuvo que limitar también los derechos, ciertos derechos. La psiquis humana está formada por los instintos, que se le llama el ello. Frente al ello se opone a aquellas leyes, no todas, sino aquellas que el individuo acepta como propias y que sirven para que esos instintos, que no se pueden cercenar, porque eso es imposible, sean sí canalizados, humanizados o detenidos por cierto tiempo. Es decir, yo tengo el instinto de comer ya y estoy en combate, puedo limitar y pasar hambre 1, 2, 3 días, puedo hacerlo, la sociedad me lo exige. Ahora, cuando yo no tengo esa limitación de la ley, porque toda ley me repugna, entonces lo único que sale es el instinto y termina destruyendo la sociedad. Eso es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Hay muchos ejemplos al respecto. Todo lo que se llama el progresismo, que para mí es un deseo de algunas personas de mostrarse ante la sociedad con ideas avanzadas, entonces aceptan cualquier tontería inexistente, se termina destruyendo también el sentido común. Eso es lo que estamos viviendo. Esta guerra cultural
la hace el anarquismo, un anarquismo que ya de alguna forma fue descrito en mediados del siglo XIX, pero como no era un anarquismo asociado al socialismo, porque en un momento fueron compañeros de ruta el anarquismo y el marxismo, porque la idea final de uno y otro es la sociedad sin Estado. La diferencia está que el marxismo decía: hay que derrotar a la burguesía, imponer una dictadura del proletariado para borrar los últimos vestigios del poder burgués. Cuando se borran los últimos vestigios del poder burgués, va a haber una sola clase social, que es la clase proletaria. Luego, como por definición marxista, el Estado es el órgano de opresión de una clase por otra, al haber una sola clase, no hay opresión, no se necesita el Estado y se puede vivir sin Estado. Entramos en un verdadero paraíso terrenal, pero sin Dios. Lo que hace del marxismo una religión, porque en definitiva, cuando alguien propone una sociedad sin Estado, un hombre que al no estar oprimido va a pegar un salto espiritualmente hablando, va a vivir en paz, no va a haber la dialéctica del mando y de la obediencia y el castigo. Eso es un paraíso. ¿Quién no lo quiere? Eso es lo atractivo del marxismo. Los anarquistas quieren lo mismo, nada más que dicen: no, pero nosotros por la dictadura del proletariado no voy a pasar. Lo dijo Bakunin, que era uno de los principales ideólogos del anarquismo. Denle poder a un hombre, se volverá un granuja, decía Bakunin. Por eso se pelearon los marxistas con los anarquistas, y en plena revolución rusa, en pleno proceso de la revolución rusa, cuando triunfa la revolución rusa, los anarquistas quisieron que la revolución avance hacia un ideal anarquista. Los bolcheviques dijeron: no, acá vamos a crear un Estado. Incluso hubo enfrentamientos armados. A los anarquistas, por supuesto, les fue mal, porque como están incapacitados para la organización, porque siempre están cuestionando la dialéctica del mando y de la obediencia, obviamente los bolcheviques los arrasaron. Ahora, este anarquismo, yo hablé de que en mediados de la década del 50 estaba de alguna forma el origen de este anarquismo que estamos viviendo, que no es un anarquismo marxista, porque puede ser también llamado capitalista, es decir, dentro de una sociedad cuya el sistema fuese el capitalismo. Lo escribió un alemán llamado Max Stirner, que escribió una obra que se llamaba El único y la propiedad. Hay un partido, soy yo, y ponía yo todo con mayúscula. Mi padre es el que me está quitando la libertad, es el primer opositor que tengo. O sea que ya es un hombre en su afán de libertad, ya está destruyendo su propia familia, donde nace. El padre es como un adversario al que hay que superar para ser libre. Ese anarquismo es el que está vigente hoy y se expresa de miles de maneras. Las que más nos llaman la atención son estas maneras absurdas, donde si alguien se percibe hombre o mujer o animal, hay que respetarlo. O sea, esta defensa de los derechos humanos a niveles estratosféricos no puede tener otro fin si tienen éxito de la disolución del Estado. Es lo que estamos viviendo. Y lo más grave es que esta guerra cultural ha entrado en el ejército y también lo ha golpeado al ejército. Este ejército que estamos viviendo es un ejército donde tiene cuestionado la autoridad. Hay dos elementos que le dan consistencia a un ejército: la disciplina en forma vertical y el espíritu del cuerpo en forma horizontal. La disciplina en el ejército argentino está cuestionada. El principio de autoridad está cuestionado. Ya tenemos jefes que tienen miedo de dar órdenes o decir esto no es cierto o esto es cierto. Por eso todavía no sale del propio ejército una defensa del ejército diciendo: están contando una mentira de la década del 70 porque me están contando menos de la mitad de la historia. Y yo, por deber a mis camaradas muertos, tengo que contar, estoy obligado a contar la otra parte de la historia. No se animan. No se animan a dar una orden. Hay jefes
que cuando se cruzan el jefe de regimiento, como me han contado un caso concreto, con un suboficial, hola Pepe, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un relajo eso, ¿no? Nosotros éramos subtenientes y tomábamos decisiones. Si nos salía mal nos castigaban, pero si nosotros creíamos de que esa decisión que tomamos era buena, la tomamos. Ahora nadie toma ninguna decisión. ¿Y cómo se ha golpeado el espíritu del cuerpo? Y bueno, con los sueldos es tan bajo que el hombre está pensando en su familia y no en el cuartel. No está pensando si sus soldados están bien instruidos o no están mal instruidos. Está pensando en lo elemental. ¿Puedo mantener a mi familia o no la puedo mantener a mi familia? De hecho, no sé si todavía persiste el trabajo de mediodía para darle a los cuadros la tarde para que vaya a trabajar y complete las necesidades elementales. O sea, esta guerra cultural está pegando en el ejército. Hay una infamia que se hizo ya hace tiempo, cuyo responsable es Balsa, el general Balsa, que es meter en el colegio militar la carrera de administrador de empresa, con el argumento de, bueno, el militar también tiene que administrar y cuando salga, cuando se retire, va a tener un elemento para pelear en la vida. Pero yo, con una carrera de administrador de empresa, saco administradores pero no saco conductores. Ese fue el objetivo de Balsa. Que el ejército no tenga conductores, porque un conductor se forma con una formación cultural, con una formación del conocimiento de los, humanística, con una formación humanística. Los grandes conductores de la humanidad, los grandes conductores militares de la humanidad, tenían una formación humanística. Eso es lo que le da el conocimiento de los hombres, es el que le enseña a mandar y a moverse en las distintas circunstancias. Administrador de empresa. Por supuesto que no quieren. Eso se hizo especialmente para que el ejército argentino no tenga conductores, no tenga líderes. Y están monitoreados los oficiales para detectar al líder, y al que lo detectan como líder no va a llegar a jefe de Estado Mayor del Ejército. Por supuesto que se le han escapado muchos, gracias a Dios los tenemos. Bueno, ese es hasta dónde ha llegado la parte cultural. No tengo nada más que decir. Bueno, señores, con esto han terminado los testimonios y si usted permite, señor presidente, nos reunimos en el hall central, aunque sea a un brindis pequeño. Yo particularmente me quiero abrazar con mis cadete de la 105 y también quiero darle un abrazo a los que nos han honrado acompañándonos y a los amigos, algunos que no conozco, que deseo intercambiar ahora. Perdón. ¿Preguntas? ¿Cómo no? Bueno, yo pido disculpas porque voy a ser mínimamente autorreferencial, pero lo mío no es una pregunta. Quería explicar por qué estoy aquí, del lado de un civil. Hay algunos civiles, me parece. Aparte conozco hace muchos años al gran amigo, teniente coronel Miliano. Diplomático de carrera, politólogo, doctorado en la misma universidad. El doctor Richter estuvo cuando usted presentó su libro, estaba presente en la aula de la UCA. Después me doctoré yo. ¿En qué me doctoré? En Cuba. Estuve 3 años, del 2006 al 2009, que tiene otro ministro, es decir, segundo, de la embajada en Cuba. La recorrí entera con mi esposa, entera. Viví en el distrito de Miramar, donde vivían los Guevara, el piano, los montoneros que iban a jugar al truco, me invitaron 2 veces. No pude. Espero la pregunta. No es una pregunta, es un comentario, es un modesto homenaje a ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque si no fuera por ustedes, por los que murieron y por los que todavía están en prisión, pero eso dije que no era una pregunta, es muy posible que hoy tendríamos a lo que yo vi esos 3 años. Tanto me impactó que cuando decidí doctorarme en la UCA, donde había empezado,
donde además en primer año fui compañero de estudios de Rosario Cáceres, porque ella hizo un año, creo, o dos, y después se fue. En esa época era Rosario Cáceres, después no. Así que la conocí. Me doctoré en ciencias políticas con una tesis sobre Cuba, sobre lo que había visto, sobre el desastre que era. Hoy está mucho peor, 15 años después está mucho peor. Y eso era el motivo principal que me trajo aquí. Bueno, varios años después mi último puesto fue Haití, ahí que alguien especialista en fuerza de paz. Tuvimos un batallón en Haití y además que tengo enfrente a dos oficiales de la Fuerza Aérea. Lo que más se destacó en Haití fue el hospital militar ubicado de la Fuerza Aérea Argentina. Pero no quiero dejar pasar lo que hubiera sido Argentina si no hubiera habido operación de independencia, si no se hubiera peleado como se peleó. Como ese país que está, insisto, mucho peor que hace 15 años. Gracias. Los invito a que brindemos por la patria y por la victoria del sacrificio de nuestros héroes.